Bueno, pues mientras se puede conectar Héctor con su audio, pues yo les doy la bienvenida a esta nueva sesión del día de hoy con un nuevo módulo, un nuevo módulo, nuevo tema. Está bastante interesante, es largo, no quiero decir que es muy pesado, no, porque no quiero hacérselos así, pesado ni nada, sino que quiero que sea muy dinámico, que sea muy sencillo para ustedes, porque ahorita vamos a encontrar um, temas de las ciencias sociales que seguramente en algún momento de la preparatoria lo vieron, pero también seguramente algunas cosas ya se les olvidaron. Y bueno, pues en lo que esperamos a Stephanie, y creo que Héctor sigue teniendo problema con su audio. Ya Stephanie ya está. Gracias, Stephanie. Si puedes poner tu nombre de una vez completo en el chatcito para que yo lo tenga registrado, te lo agradecería muchísimo. Igual, Héctor. Bueno, pues vamos a comenzar con esta unidad número, o bueno, módulo, y aquí ya no le cambié, le voy a cambiar. Más de una vez le voy a poner, déjenme admitir, ajá. Ok, déjenme cambiarle de una vez a módulo, porque ya no son unidades, sino son módulos. Ahí está, módulo 2. Ok. Bien, se siguen uniendo. Vayan poniendo su nombre completo, por favor. Bueno. Pues vamos a empezar. Las ciencias sociales es el nombre del módulo, las ciencias sociales como campo de conocimiento. Y pues aquí tenemos a cinco teóricos. Tenemos a Marx, a Comte, a Smith, a Weber y a Durkheim. Al que no vamos a ver es a Adam Smith. Él era un economista del siglo XVIII, creo que recuerdo bien. Pero bueno, a este señor no lo vamos a ver. Los economistas, los que estudian economía, esto es así como que su Biblia, todo lo que escribió Adam Smith es como que obligatorio. En el caso de nosotros los sociólogos, pues tenemos aquí a estos personajes como Marx, como Comte, que es el padre de la sociología y de las ciencias sociales en el siglo XIX. Tenemos a Weber, que ya nació a mediados, casi finales del siglo XIX, a Durkheim, que igual nace a finales del siglo XIX, y que son como para nosotros los teóricos más importantes en cuanto a la sociología se refiere. Y entonces lo voy a explicar de una manera muy sencilla, por eso lo tenemos aquí a todos ellos, ¿no? Con el banderín de las ciencias sociales, porque ellos son los principales teóricos de los inicios de las ciencias sociales a partir del siglo XIX, en el caso de todos ellos, menos de Adam Smith, que es un poquito antes. Y bueno, pues aquí tenemos el propósito del módulo, que es exactamente el mismo que les he pasado en las anteriores, analizar el proceso de investigación y de qué caracteriza las ciencias sociales en el contexto de las relaciones internacionales, etcétera. Tenemos el incidente crítico, que no se nos debe de olvidar nunca, ponerlo siempre en las actividades, y ahora sí vamos a tener dos actividades importantes, el foro de aprendizaje y una tarea auténtica, que así se llama, que ustedes van a realizar. Y bueno, pues damos inicio a esto. Es muy importante verlo, la construcción histórica de las ciencias sociales, cómo es que nacen, de dónde salen, quién las crea, por qué nacen, a quién le interesa que nazcan, por qué lo hacen. Bueno, pues tenemos que las ciencias sociales son ciencias, ¿sí? Nos hemos preguntado, y desde el módulo 1 yo les había dicho que igual que en las ciencias naturales, a partir del siglo XIX, las ciencias sociales empezaron, o sea, nacen obviamente con la misma estructura social, pero ¿a quién se le ocurre todo esto y de dónde viene toda esta idea de las ciencias sociales? Bueno, desde su aparición, la fundamentación de las ciencias sociales ha causado una discusión, porque no sabían en aquella época si realmente eran ciencias como las ciencias naturales o las ciencias exactas. Aunque lo social siempre ha existido desde las primeras formas de organización humana, se reflexiona con mayor profundidad sobre las ciencias sociales cuando luego de la Revolución Francesa las personas tuvieron la necesidad de reorganizarse, y entonces se dieron cuenta que había un gran descontento sobre estos temas. Entonces aquí les pongo a la libertad, así se llama este libro, La libertad guiando al pueblo, que lo pinta Eugene Lacroix en 1830 y está expuesto en el Museo del Louvre en París
Francia. Es un cuadro inmenso, abarca pues una pared, no del museo, porque las paredes del museo son enormes, sino que abarca una gran cantidad, o sea, del salón. Es un cuadro grandísimo y no solamente se ve esta parte, aquí nada más tenemos un fragmento de lo que es realmente el cuadro de la libertad guiando al pueblo. Y estuvo muy de moda ahorita, ¿cómo se llama? Con los Juegos Olímpicos, este sombrerito de aquí que muchos decían, ¿qué es lo que le dan el peluchito? No sé si recuerdan, ¿qué era ese peluchito? Bueno, pues este peluchito no es más que un sombrerito de la libertad que usa la libertad. ¿Y de dónde sale este sombrerito? Bueno, pues la historia cuenta que este sombrerito que tienen aquí, que tiene la libertad, nace desde la época del Imperio Romano. Se lo ponían a los esclavos que eran libres o que compraban o que adquirían su libertad por algo que habían hecho pues bastante bueno para el dueño que los tenía. Entonces, un símbolo de su libertad era ponerles ese sombrerito. Y entonces, Eugene Lacroix le pinta el sombrerito a la libertad, pues obviamente como representación, un símbolo de representación de la libertad del pueblo oprimido de Francia. Y entonces aquí nos damos cuenta que a partir de esto, de aquí tengo, es que también hago mis anotaciones, porque si no luego se me olvida. Bueno, pues en este cuadro, Eugene Lacroix, pues obviamente nos muestra cómo es que la Revolución Francesa termina una parte importante. Estefanía, hola, ¿cómo estás? Te voy a silenciar, Estefanía. Eh, cómo es que la Revolución Francesa termina con un sistema de opresión para el pueblo francés, y la toma de la Bastilla es muy importante en esa época. La toma de la Bastilla era una cárcel y no había todo el mundo, todo el pueblo francés se va contra la Bastilla, pero la Bastilla en ese entonces tenía solamente tres personas detenidas, tres reos, pero significaba mucho porque era una cárcel enorme, grandísima. La queman, tiempo después ya la derrumban, y en ese lugar no hay más que un obelisco dando como símbolo que ahí estaba la Bastilla. El metro sí se llama la Bastilla, sales y es una plaza grande, y tengo que nada más hay un obelisco donde representa o queda representada la Bastilla. El metro tiene sí los cimientos de lo que fue en algún momento la Bastilla, ahí en París, Francia. Y entonces con esto, en 1789 se termina esa opresión y empieza un nuevo ciclo moderno en la sociedad. Y a partir de aquí, en 1889, ya desde antes, en 1789, y antes ya se empezaba en Estados Unidos ¿cómo se llama? Se liberó a las 13 colonias que eran producto ¿cómo se llama? Del ejército o del gobierno inglés. Entonces, también de aquí ya nace la idea, llegan esas noticias a México y empezamos una nueva etapa con la independencia de México, que acabamos ahorita de pasar, obviamente, las fiestas, y por eso lo celebramos. Entonces, por eso era importante ponerles aquí la pintura de Eugene Lacroix, porque es la representación de un nuevo inicio, ¿cómo se llama? Del mundo, en el mundo moderno. Y entonces aquí vamos a dar este pie y origen a lo que son las ciencias sociales con Augusto Comte, que él es el padre de la sociología y de las ciencias sociales como tal. Pero ¿quién era Augusto Comte? De cada uno, porque a mí me gusta hacer eso, a veces no sabemos por qué escriben, actúan de cierta manera los principales teóricos en las ciencias sociales si no conocemos su historia. Entonces yo siempre pongo un poquito de la historia de estos teóricos para que ustedes sepan por qué escribía así, cuál es la causa de la que escribía de esta forma y por qué su pensamiento teórico. Bueno, pues este señor Augusto Comte, Isidore Marie Augusto François,
ya Javier Comte, nació el 19 de enero de 1798. A él ya le tocó lo que significa la época del terror en Francia. Él nació en la ciudad de Montpellier, Francia. Entonces, toda su familia, digamos que cuando él era niño, pues venía de una pequeña historia que a su familia le tocó con la Revolución Francesa. Entonces, toda la gente que nace más o menos en la misma época que Augusto Comte, pues trae todas esas ideas de abajo la opresión, abajo los reyes, ya no queremos una monarquía, etcétera, etcétera. Y entonces él empieza su forma de ser, su pensamiento, ya no tiene, o sea, ya es así de fuera toda la opresión, vamos a algo nuevo. Entonces, cuando él es mayor, él era un monje porque empezó así, es considerado el pionero de la sociología y del positivismo, movimiento filosófico que tuvo gran importancia y auge durante la segunda mitad del siglo XIX, que él fue cuando empezó a escribir. Si estamos hablando de que él nació en 1798, ya para mediados del siglo XIX, pues él tenía entre 48 y 50 años más o menos. Y entonces, el positivismo sociológico, ¿de qué nos habla? La sociología es el estudio de la sociedad, de las personas en sociedad, cómo te vas comportando en la sociedad. Hay una diferencia de lo que hace el psicólogo, que él solamente se dedica a ver la personalidad, ¿no? La psique. En el caso de la sociología vemos cómo el ser humano, cómo el individuo se relaciona con la sociedad y cuál es su comportamiento. Entonces, los sociólogos, por eso nos gusta mucho el chismecito, porque vemos muchísimas cosas muy interesantes de cómo se comporta la sociedad en diferentes escenarios históricos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No recuerdan cuando les dije que éramos unos antes de la pandemia y somos otros después de la pandemia? Nuestro comportamiento social obviamente cambió, ¿no? Ese es un ejemplo. También podemos ver los cambios cuando tú vas, por ejemplo, ay, no sé si haya gente esperándome ahí en el chatcito. Ok, bueno, es que luego se me olvida. Perdónenme porque ando súper malísima de la gripa, todo el fin de semana estuve muy mal. Entonces, bueno, pues voy a hacer un poquito de pausa. Si me tengo que levantar por agua, pues ahí les aviso, ¿va? Bueno, entonces, los movimientos sociales, por ejemplo, la revolución en México, vamos a hablar de México porque es lo que sabemos. La Revolución Mexicana, la independencia, la guerra de reforma, todo esto son movimientos sociales y entonces tienen causas y consecuencias. Tienen causas internas, causas externas que nos llevan a comportarnos y a asimilar lo que viene de alguna manera, ¿no? Entonces, de eso se trata la sociología. Tenemos que compaginar mucho lo que es la historia, la economía, la sociología, la geografía, porque también cambia mucho la zona en donde estás. No era lo mismo, por ejemplo, por eso se habla de las revoluciones, la del norte, la del sur, la del sureste, que casi no había, pero sí en Mérida sí hubo movimientos, se levantaron en armas, ¿no? Sobre todo en las haciendas enequeneras. Ya el enequén, que no es una planta, imagínense que es, sí conoces el enequén, ¿no? Es como un maguey, y entonces de ahí la industria enequenera en México pues fue bastante importante. Y pues en las haciendas enequeneras en la zona de Yucatán, pues también se levantaron en armas, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que decía Comte con el positivismo sociológico, ¿qué significa? Si voy muy rápido, me avisan, porque yo me agarro monte y me voy, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Levanten así, puñito, así, dedito, si están entendiendo bien, o me voy deteniendo. Héctor, creo que tenías un poquito de este problema, gracias. Creo que tenías un poquito de problema con tu audio, ¿verdad? Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Ingrid. Ok, bueno, pues seguimos. Ah, bueno, el positivismo sociológico dice, considerado el promotor, estamos hablando de Augusto Comte, del positivismo y la sociología científica, cuyos aportes teóricos configuraron, gracias, Héctor, configuraron una metodología de gran relevancia para la comprensión de la sociedad en su totalidad. Sus contribuciones de Comte se centraron en la construcción de un cuerpo teórico referente a la aplicación del método científico en la sociedad. La ley de los tres estados, la clasificación de las ciencias, la filosofía positiva, la familia como núcleo social, entre otros. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque ya me hizo bolas la maestra.
algo bien sencillo. La construcción del cuerpo teórico de lo que este señor habla es que las ciencias sociales, en el caso de la sociología, hay un método científico que nosotros tenemos que seguir para poder analizar a la sociedad en la cual vivimos. Ese método científico es igual que en las ciencias sociales y se empieza por la observación y por el empirismo, el conocimiento empírico, ¿sale? Entonces, este señor, pues lo que hace es que uno de los núcleos más importantes para poder comprender la sociedad es la familia como núcleo social. Entonces, él también hace una división de los tres estados entre el pensamiento que teníamos nosotros cuando éramos, y hablamos de nosotros, hablo de nosotros como la humanidad o como seres humanos, desde que empezó el hombre a juntarse desde la época de las cavernas en sociedad. Entonces a este señor habla de los tres estados. El estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto, y te los voy a explicar, y el otro que es el estado científico positivo, que es el que tenemos actualmente. ¿Y de qué se tratan estos tres estados? Bueno, pues a partir de esta clasificación de las ciencias que él hace, él empieza a dividir lo que es la geografía, que se dedica la filosofía, la sociología, la psicología todavía no nacía como tal, sino eso fue años después, pero la economía también es parte de las ciencias sociales. Entonces este señor empieza a hacer esa división, a clasificarlas en las ciencias sociales, porque decía, es que un geógrafo que sabe pues sí de historia, pero la geografía es el sitio en donde está, ¿no? De cómo está la geografía. Y de la geografía también hay divisiones, la geografía política, la geografía física, etcétera, etcétera. Entonces, hay divisiones también dentro de la geografía. La historia es otra parte de las ciencias sociales. Entonces, este señor empezó a hacer esa división. Y en cuanto al pensamiento de los tres estados por los que pasa el ser humano, él lo hace en tres estadios. La ley de los tres estados propuesta por Comte plantea que la ciencia pasa por tres etapas o tres estados diferentes. El primero es el estado teológico o ficticio y tiene lugar en el desarrollo de la inteligencia de la persona, no porque seamos tontos, pero los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación sobrenatural, es decir, que es producto de la creación de Dios. Y esto se refleja, por ejemplo, desde que el hombre empieza a explicarse por qué sucede el eclipse, por qué empieza a suceder todos estos fenómenos naturales. Cuando vamos a hablar ¿cómo se llama? De las civilizaciones mesoamericanas, pues ellos pensaban que un eclipse se robaban al sol, ¿no? Al dios del sol, y entonces necesitaban hacer sacrificios para que los dioses no, los dioses no se enojaran y entonces pasara algo catastrófico. Sin embargo, poco a poco empezaron ¿cómo se llama? El pensamiento humano empezó a evolucionar y bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, también en la época medieval, las pandemias o pues las enfermedades también eran producto de la voracidad o el enojo de Dios, ¿no? Entonces también había explicaciones de esa magnitud. Pero poco a poco empezaron a decir, no, esto ya no, incluso había en la época ya, vamos a hablar aquí en México, porque es lo que conocemos, de la época ¿cómo se llama? De la Nueva España, ¿no? Después de la conquista, traían libros de Europa, pero eran libros prohibidos. Libros prohibidos ¿por quién y por qué? Eran prohibidos por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica lo único que quería era mantener a la población unida en una sola religión y entonces decían que todo lo que era ciencia era prohibido y era del diablo. ¿Por qué creen ustedes que nace la Inquisición? ¿Ustedes saben lo que es la Inquisición? ¿Alguien me puede contar así tantito si pueden, si no están en el trabajo, si es que pueden hablar? ¿Qué es la Inquisición para ustedes cuando oyen esa palabra? ¿Alguien? Levante la mano y lo pongo por favor para que participen. ¿Sí saben? Bueno, por lo menos si saben, así, por favor, para que yo sepa. Si no, les explico un poquito. Si sabes. Diana, ¿puedes hablar? ¿Y quieres participar? Vas, Diana.
escucha? Sí, sí se escucha, Diana, gracias. Bueno, la Inquisición era un como movimiento que pues castigaba a la gente con castigos pues como muy feos por haber hecho algo malo, o sea, ya sea que hayan justamente leído algo o normalmente se hizo muy como normalizado en ese tiempo el castigar a la gente o a las mujeres que pensaban que eran brujas o que creían en esas cosas que no eran sobre de Dios. Y Exactamente. pues ¿Qué más? sí, bueno, creo que eso era como que lo más, más conocido sobre en ese tiempo, pero pues también eran como que muchas cosas que también castigaban a las personas que eran homosexuales, a la gente que cometía blasfemia, entonces eran como que muchas cosas que se castigaban. Exactamente, muchas gracias, Diana. Bueno, pues precisamente de eso se trataba la Santa Inquisición. Nace para dar respuesta y dar miedo a todo lo fenómeno, a todo lo que no estaba dentro de lo que era la religión católica. Y entonces generaban cosas tremendas, o sea, unos castigos horribles. Y entonces había como un manualito en donde te decían si había brujas, ¿no? Cómo distinguir a las brujas, qué hacer para ver si en tu familia, tus vecinos, había una bruja, qué hacer, cómo ir ¿cómo se llama? La iglesia, porque era el santo oficio, era como una oficina de gobierno en donde tú tenías que ir y decir, ah, mi vecina de aquí al lado, yo veo que en las noches hace cosas así como que extrañas. Y entonces iban, les avisaban, o sea, iban a ver qué estaban haciendo y por lo general en aquella época siempre traían un crucifijo todas las personas de madera, de metal, de lo que fuera, porque eso era como comprobante de que sí soy católico y no soy bruja, ¿no? No me van a poder hacer nada. Sin embargo, ¿cómo se llama? La Iglesia Católica permitió durante muchísimo tiempo este tipo de actos en donde eran castigados, no asesinados, ¿no? Porque la iglesia fue muy cuidadosa en ese sentido de, sí te voy a dar un castigo, pero yo, como iglesia, no voy a decir que yo te asesiné porque eso ya es un pecado, ¿no? Entonces, incluso Miguel Hidalgo le hicieron un juicio, ¿cómo se llama? Un juicio por la Santa Inquisición, el Santo Oficio, y entonces le cortaron ¿cómo se llama? Las yemas de los dedos, lo torturaron antes ¿cómo se llama? De fusilarlo y cortarle la cabeza, que fue la que pusieron ahí en la lóndiga de Granaditas, ¿no? Y lo excomulgaron también. Él era sacerdote y lo excomulgaron y era como el peor castigo que te pudieran dar. Bueno, entonces esta parte del estado teológico o ficticio es parte del primer estado que nos habla Augusto Comte. Después vamos, ¿no? Ya evoluciona el pensamiento del ser humano y entonces se va a un pensamiento metafísico o abstracto. Se considera, perdón, un estado de transición. La realidad es investigada de forma directa, aún con la presencia de elementos sobrenaturales, ¿no? ¿Qué está pasando en un eclipse? Bueno, pues ya estoy viendo que no pasó nada, no nos morimos, no pasó nada, entonces debe de haber algo que genere o que este fenómeno natural sea cada ciertos años, etcétera, etcétera, y entonces empiezan las observaciones como ya más libres, ¿no? De hacer este tipo de investigaciones. Y aquí entonces ya tenemos, por ejemplo, cuando descubren, por ejemplo, la teoría de la relatividad, no, perdón, la teoría de la gravedad, incluso todavía son perseguidos algunos científicos, sobre todo los físicos, los que se dedican a la física, lo que ¿cómo se llama? Se dedican a la astronomía, ¿cómo se llama? Todo lo que física cuántica, todo ese tipo de cosas, pues a veces son perseguidos. Y entonces pasamos al último estado, que es el estado científico positivo, que ya es considerado como un estado definitivo. Los hechos se explican mediante el método científico válido para la comprensión de los fenómenos sociales. Entonces aquí ya cambia el pensamiento y entonces ya todo nos lo explicamos a través de la ciencia, ¿no? Que aunque todavía sigue dando miedo de alguna manera, por ejemplo, que tiemble. Ya sabes qué es lo que está pasando, por qué tiembla. Sin embargo, el movimiento, pues obviamente sí te da miedo, ¿no? O sea, sí te da miedo decir, igual se me cae algo encima, igual se abre la tierra, igual no sé qué va a pasar,
seguimos con eso, sabemos científicamente qué está pasando, pero no deja de darnos miedo, ¿no? O ver, por ejemplo, cuando en las noches tiembla, no sé si han visto ustedes las luces, ¿no? Entonces muchas personas ya mayores, ¿no? Las personas de la tercera edad, por lo general, siempre la explicación de ellas es de que, ¿cómo se llama? Se va a acabar el mundo, Dios está enojado por cualquier cosa y se ponen a rezar y demás. Y sabemos que esas luces es porque hay una fricción entre piedras y entonces eso genera una luminosidad en el cielo y no es nada más que eso. Pero de sentirlo y verlo, pues sí genera un miedo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos voy a ya está metiendo más. Aquí tienen este enlace que ustedes lo van a ver después y es un poco de la teoría de Augusto Comte. En cada uno de los teóricos les puse un pequeño video, en uno les puse como tres porque es muy interesante verlos y en uno les puse bueno, ahorita ya lo van a ver, una conferencia que dura 55 minutos, pero también es muy interesante de verla y analizarla. Bueno, pues vamos con el siguiente. No sé si quedó dudas con el pensamiento o con la teoría de Augusto Comte, ¿no? Así, dedito de que todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Va. Entonces vamos a otro francés también, ¿no? Porque casi todos estos son franceses. Bueno, ahorita ya vamos con los alemanes, pero este señor a mí me encanta. Me encanta su teoría, me encanta su pensamiento porque se me hace muy interesante algunos de los temas que toca. Emilio Durkheim también nació el 15 de abril de 1858, no, él nació en 1858 en Epinal, Francia. Él era rico, era hijo de una familia judía, su papá y su abuelo eran rabinos o fueron rabinos en algún momento y pensaban que Emilio Durkheim o Emil Durkheim iba por los mismos pasos, pero la verdad es de que se desvió un poquito. Sin embargo, todos sus escritos y toda su teoría tiene mucho que ver con lo que es la religión y por lo que a él le tocó obviamente vivir dentro del seno familiar. Se gradúa en París en 1882 y trabaja como profesor de Derecho y Filosofía y en 1887 empieza a enseñar sociología porque es de los primeros sociólogos, primero en la Universidad de Burdeos y después en París. Su metodología propuesta combina la investigación empírica con la teoría sociológica. Les digo, los sociólogos no podemos decir, ay, no, lo empírico no sirve. Claro que sirve porque la observación y la experimentación de lo que es el conocimiento empírico obviamente nos sirve bastante. Yo no puedo analizar una sociedad o un grupo de personas si yo no tengo esa observación. Por eso les digo que a los sociólogos nos dicen que somos los chismositos de las ciencias sociales y pues sí, tenemos que hacer una observación bastante analítica, por decirlo de esa manera. Bueno, pues estas ideas principales de Emilio Durkheim sostienen que los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad y creía que los grupos sociales presentaban características que iban más allá o eran diferentes a las sumas de las características o conductas de los individuos. Explicaba el desarrollo de la sociedad por tres factores: densidad de la población, desarrollo de las vías de comunicación y la ciencia colectiva. ¿Por qué estos? La densidad de población y el desarrollo de las vías y todo esto de conciencia colectiva quiere decir que en la época que a él le tocó vivir, pues obviamente empezó a haber más gente. ¿Y por qué? Porque la alimentación era diferente, empezaban a ver los primeros médicos que empezaban a hacer pues experimentos con algunas hierbas y entonces tenían otro tipo ¿cómo se llama?, de conocimiento del cuerpo y entonces ya era más difícil que te murieras, por ejemplo, en un parto, que te murieras de una infección, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa densidad de población y además las ciudades empezaron a crecer y a él le tocó vivir, obviamente, lo que ya era la segunda revolución, bueno, la revolución industrial, ¿no? Donde las máquinas empezaron a revolucionar ya la parte
del trabajo del hombre y entonces le ayudaba en lugar de que el hombre fuera la fuerza de trabajo completa, pues obviamente ya había máquinas que te ayudaban, entonces ya cambiaba la forma del trabajo, ¿no? Ya no era tan complicado, que aunque sí era muy, porque nosotros podemos ver películas de aquella época, bueno, no hay películas, sino que la representación en algunas películas, y pues de todas maneras era muy, muy fuerte todavía la presencia del hombre en algunos trabajos, como en el campo, como en las fábricas que apenas empezaban. Y entonces estudió también la base de la estabilidad social, es decir, los valores compartidos por una sociedad, como la moralidad y la religión. Por eso les digo que muchos de sus escritos tienen que ver con la religión, porque él viene de una familia judía y su papá y su abuelo eran rabinos. Entonces todo gira a través de la religión. Bueno, y explica, sí, me encanta este tema, explica el fenómeno del suicidio como una falta de integración del individuo en la sociedad. Analiza esta correlación en su obra El suicidio, así se llama, lo lanza en 1897 y hay reediciones desde 1900, 1917, porque es muy importante este libro. Otros de sus libros son La división del trabajo social, que les digo que le tocó por estar en una primera y segunda revolución industrial, Las reglas del método científico, que también este es así como que nuestra Biblia para nosotros los sociólogos, en donde te dice cómo es que el sociólogo tiene que estudiar a la sociedad, y Las formas elementales de la vida religiosa en 1912. Este señor, aquí les pongo, por eso les dije que porque me gustará, tiene 3 videitos, son 3 videitos que duran entre los 6 y 8 minutos más o menos. Ustedes pueden elegir el que quieran, yo no lo voy a poner aquí porque me tardaría. Y bueno, en el módulo, habla de lo que significa el funcionalismo estructuralista del pensamiento de Emilio Durkheim. Y los funcionalistas tienen una perspectiva organicista, que quiere decir que ven a la sociedad como un organismo, como si fuera como un organismo, como un virus, una bacteria, como ustedes quieran verlo de las ciencias naturales, cuyos elementos son los órganos del cuerpo y cada uno tiene una función, ¿sale? Esta analogía es la que lleva a Durkheim a representar al sociólogo como el médico de la sociedad. Cuando hay disfunciones, este investiga qué y cómo se propone una solución. Por eso me voy a regresar y vamos a ver la parte del suicidio. Él decía que una persona que llega al suicidio no es porque nada más entra en depresión, o sea, toda la parte psicológica que nosotros podemos ver y analizar, ¿no? Los psicólogos se dedican a eso, depresiones y demás. No, también es porque el Estado, la sociedad, no te permite ver una salida a tu problema. La sociedad es la que debe de ayudarte y ya no encontraste nada que te pudiera anclar a esa sociedad, ¿no? Ni la religión, ni la familia, ni tu trabajo, ni nada, ¿no? Esto se ve representado mucho, por ejemplo, en los japoneses. Los japoneses, llegó un momento más o menos como en 1900, antes del 2000, empezó a haber una crisis muy fuerte en Japón, en donde muchos japoneses se quedaron sin trabajo y preferían el suicidio colectivo muchas veces, ¿no? Se juntaban 5 personas y llegaban al suicidio colectivo, o ellos decidían irse por la vía del suicidio antes de decirle a su familia que habían perdido su trabajo. Ese es un ejemplo. Y entonces, en cuanto a lo que nos dice Emilio Durkheim, pues nos dice, bueno, pues esto es parte de los sociólogos, y entonces nosotros los sociólogos somos los médicos, y entonces tenemos que dar una explicación de por qué la gente se suicida. Y esa es, por ejemplo, una parte de lo que yo les acabo de decir, que prefiere la sociedad japonesa, es muy orgullosa y prefiere no decir absolutamente nada, mantenerlo en el anonimato y decir, esto yo lo cargo solo y me voy. Y entonces llegan a ese suicidio. ¿Dudas hasta aquí? Porque ya se me va a acabar el tiempo de la primera parte, y para ir a la segunda, porque les digo que esto es larguito, para ir con el siguiente teórico. ¿Dudas? Nada. Podemos poner exacto. Vamos bien entonces. Y entonces aquí tenemos a otro señor que también me encanta, su pensamiento, sus teorías. Es a veces también complicado de analizar, pero ya llegamos a los alemanes.
Este señor Carlos Marx, que todo el mundo conoce como el padre de lo que es la ciencia más importante, lo que es el capitalismo ¿cómo se llama? La crítica al capitalismo y a la sociedad capitalista, pues llega este señor que les presento aquí, que se llama Carlos Marx o Karl Marx. El marxismo es una doctrina de interpretación de la realidad, porque también nace en el siglo XIX, todo pasa en el siglo XIX, una interpretación de la realidad propuesta en el siglo XIX por Carlos Marx. Él nace en 1818 y muere en 1883. Es un filósofo, sociólogo, economista y periodista alemán. Él nace en una familia de ricos, sin embargo, él no se dedica a lo mismo que se iba a dedicar o que pensaban que se iba a dedicar su familia, ¿vale? Le voy a dejar aquí, se salen y nos volvemos a conectar con la misma liga, ¿vale? Ahorita nos veo, porque ya se me va a acabar. Gracias.